Hola hermano, buenos días. Otra vez aquí a la luz de los Salmos en el capítulo 72 ya. Este capítulo 72 se termina el segundo libro de Salmo. No sé si recuerdas que el libro de Salmo, todo lo que es el Salmo está dividido en 5 partes. La primera parte del 41 hacia atrás, la segunda parte del 42 al 72. Vamos a estar mirando a partir del capítulo 73 que estos siguientes salmos van a mencionar otros autores como Asaf. Y este Salmo 72 es un salmo que dice el encabezado para Salomón. Algunos comentaristas dicen que debería de decir de Salomón y algunos otros opinan que era de David para Salomón. Lo cierto es de que creo que corresponde más a la vida de Salomón, al reinado de Salomón. Y vamos a estar entrando en este capítulo 72 con algunas cosas que también señalan al Mesías. Es un texto mesiánico también, al igual que todos. De hecho, la Biblia la podemos dividir en 3 partes. La Biblia se divide, lo que era el Antiguo Testamento, se divide en las escrituras que competen a los salmos, los profetas y la ley. Eso eran cómo se dividían la Biblia para algunas personas. Hoy en día tenemos el Nuevo Testamento que nos trae a la luz todo lo que los salmos y las escrituras y la ley quería decir manifestado en la persona de Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús decía: de mí hablan los profetas, de mí hablan los salmos, de mí hablan la ley. Todas las fiestas ceremoniales, todo lo que señalaba los sacrificios, lo que era el sistema religioso apuntaba hacia la persona de Cristo. Hoy en el capítulo 72 traeremos un paseo por algunos textos de la Biblia profetizando ya a Cristo desde el Antiguo Testamento, los profetas. Estaremos en Primera de Reyes 3 del 5 al 9. Estaremos en Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Estaremos en Isaías 11, 4. Estaremos en Deuteronomio 23, 17 y 18. Estaremos en Primera de Reyes 3, 28. En Lucas 4, 16 y 21. En Mateo 11, 16. En Isaías 60, 8, 21. Y en Apocalipsis 19, 6. Y estas son algunas referencias que vamos a estar tomando. Podría darte mucho más material acerca de esto. Por eso te sugiero muchas veces que tomes un papel, una pluma y tu Biblia, para que podamos ir rectificando, para que podamos ir corroborando lo que vamos a estar diciendo. Todo indica que este salmo mesiánico, la profecía de Isaías del capítulo 60 al 62, hacen referencia a este salmo 72, aunque el encabezado dice para Salomón. Muchos comentaristas llegan al acuerdo que debería de decir de Salomón. La primera parte se caracteriza por una oración. Y vayamos ahí a la primera parte del capítulo 72. Abre tu Biblia conmigo y dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Cuán importante es que nosotros oremos por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están gobernándonos. Es más, si tú eres parte de alguien que gobierna, que está formando parte para juzgar también, ¿por qué no recurrir a la Biblia? De hecho, si te acuerdas, cuando el pueblo de Dios era un pueblo teocrático dirigido directamente por Dios, el pueblo se cansó, pero ya Dios se había anticipado y le dice a Samuel: Samuel, espérate, llegará el día en que ellos van a pedir un rey, pero cuando eso pase, no te van a rechazar a ti, me han rechazado a mí. Pero estas son las características del pueblo, del rey que va a gobernar a mi pueblo. Vayamos ahí rápidamente a Primera de Reyes. En Primera de Reyes 3, del 5 al 9, dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que se te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en estos días. Ahora pues lleva Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud.
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y vemos la petición de, de Salomón. La palabra Salomón viene también de la palabra Shalom y significa paz, pero te decía que apunta al Mesías. Salomón aquí está pidiéndole, acaba de recibir el reino, estamos en un momento de transición donde los últimos años del rey David fueron gloriosos, sí, en lo próspero, en lo material, pero también iban encaminados ya el pueblo tras otros dioses, comenzaban otra vez a corromperse. Y se requiere sabiduría. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pedido sabiduría para sabernos gobernar nosotros mismos, para poder gobernar nuestras familias, para poder gobernar a nuestros hijos, para poder gobernar un grupo de personas, para poder gobernar la iglesia, para poder gobernar, si Dios te ha puesto en un lugar de eminencia, para poder gobernar? Se requiere un corazón entendido, se requiere sabiduría de Dios. De hecho, hermanos, cuando esto lo hacemos, nosotros traemos a nuestra mente que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Una persona que no es dirigida por Dios, a la larga, aunque quiera hacer bien las cosas, terminará por decepcionarte, por defraudarte. Miremos también que en 1 Timoteo 2, 1 y 2, el apóstol Pablo anima a Timoteo a estar en oración por aquellos que están en eminencia, por aquellos que nos están gobernando. Vayamos ahí a 1 Timoteo 2, 1 y 2 y corroboremos esto. ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Muchas veces nosotros en nuestras oraciones todas están enfocadas en nosotros, todas están enfocadas en lo que queremos, pero dice aquí 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, y esto todos los hombres incluye a todo tipo de personas, aún a nuestros enemigos, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es un mandatorio que el apóstol Pablo hace a Timoteo, que siempre estemos orando por este tipo de personas. En la primera parte que leímos de Salmo 72, del 1 al 5, el autor o el salmista está pidiendo a Dios amor por justicia. Y cuánta falta nos hace justicia en nuestro tiempo, cuánta falta nos hace paz en nuestro tiempo. Y por esa misma justicia que él está pidiendo, está diciéndole al Señor: Señor, queremos que tu justicia reine sobre nosotros. En un gobierno que había sido teocráticamente gobernado por Dios, que vemos que cuando las personas se comienzan a alejar de Dios, lo más probable es de que nos lleven a hacer lo malo delante de Dios. De hecho, el rey, el gobernador o un jefe de nación debería de ser el fundamento de la justicia. Debería ser mismo él el ejemplo de la justicia. Es más, la Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces, también aplica para nosotros. Nosotros debemos de ser ejemplos en justicia a los demás. Dice el Salmo 72 también, lo que hemos estado leyendo en el versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Te das cuenta cómo somos responsables de llevar aún más allá la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios? De hecho, si regresamos otra vez a Primera de Reyes, ¿cuántas decisiones sabias pudiéramos tomar si le pedimos a Dios un corazón entendido? Muchas, creo que muchas de nuestras tonterías las hubiéramos dejado en el olvido. De hecho, no las hubiéramos cometido sino si tuviéramos un corazón entendido. La petición fue de Salomón a Dios: un corazón entendido. Y miramos también en esa misma porción que a Dios le agradó lo que dijo Salomón. A Dios le agrada cuando pedimos sabiduría. De hecho, la Biblia también nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si te das cuenta del pasaje que leímos de Primera de Reyes, aún Salomón es un joven. ¿Te dejarías gobernar por un joven? Bueno, muchas veces los jóvenes nos dan ejemplos a los que ya estamos más maduros o viejos. De hecho, muchas veces las personas jóvenes pueden marcar la diferencia entre los viejos y la nueva generación que vendrá, porque los jóvenes pueden hacer lo que los que pasaron antes de él no hicieron: ser ejemplo a los demás de justicia, de paz. Pero tristemente esto no se completó en la vida de Salomón. De hecho, por eso te decía que era un salmo mesiánico. Iremos más allá enseguida. Entonces,
en el Salmo 72:1, él pide justicia. Y es que en nuestra actualidad, hermanos, carecemos tanto de justicia. Nuestro sistema de justicia no llena las expectativas de la justicia de Dios. Nos quedamos cortos. Vayamos allá a Isaías 11:4. Igual te dije que vamos a estar paseándonos ahí otra vez por Isaías, por la Biblia, en el contexto general de la Biblia. Dice Isaías 11:4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta es la expectativa que Dios esperaba de nosotros, del hombre, de los reyes. Esta es la expectativa. Dice, juzgar con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Es algo que nos llevaría de sorprendernos, porque tristemente en nuestra actualidad necesitamos de ese tipo de justicia. Tú puedes voltear a ver y cuánta injusticia no se cometen todos los días. Y pareciera ser que algunos gobiernos en el mundo parecieran ser más equitativos, pero lo real es que el estándar que puso Dios, el estándar que Cristo ha marcado, está muy por debajo de lo que hoy hacemos. Lo que hoy hacemos está por debajo del estándar de Dios. Por eso este texto es mesiánico, marca a Jesucristo. Y lo que te decía es de que Jesucristo marca esa tendencia, esa diferencia de hacer la justicia. Salomón celebra su primer juicio. Vayamos ahí a la Biblia. Cuando Salomón celebra su primer juicio, el pueblo se quedó asombrado por su capacidad de juzgar. Pero esto fue después que Salomón pidió sabiduría a Dios, que pidiera entendimiento. Ahora yo te pregunto, en el contexto histórico de Israel, cuando Salomón está ya tomando el reino o ya es rey, ¿quién puede recibir en el palacio a 2 rameras? ¿Quién puede recibir en su palacio? Esto era inconcebible. Sin embargo, Salomón sí lo hace. Vayamos ahí a Deuteronomio 23, 17 y 18 y vamos a descubrir algo. Deuteronomio 23, 17 y 18 dice: no haya rameras de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como en lo otro. Para este tipo de personas, como 2 rameras, estaba estrictamente prohibido acercarse delante del rey o delante del templo. De hecho, no había justicia para este tipo de personas, mas sin embargo, si tú vas a Primera de Reyes 3:28 y te digo y te pido de favor que vayas conmigo y corrobores las citas que te estoy dando para que podamos nosotros también ir viendo lo que la Biblia nos va marcando, ¿verdad? Porque de esta manera conocemos un poco más de historia y vemos cómo Dios trabaja en el corazón del hombre. Dice Primera de Samuel 3:28. Dice Primera de Reyes 3:28, perdón. Primera de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y si tú te acuerdas de esta historia, se trata de 2 rameras que llegan a la presencia del rey a pedir justicia. ¿Y quién podía escuchar a estas 2 rameras? Bueno, Salomón se atrevió a escucharlas y a hacer justicia. Y conoces la historia. Se presentan 2 con 2 niños, uno muerto, uno vivo. Pero la que prensó a su niño y lo mató, intercambió a los niños. Y cuando llegan ante el rey le dice, bueno, el niño de ella ha muerto y ahora me quiere quitar al mío. Y Salomón emplea ahí la justicia, la sabiduría de Dios y dice, bueno, para ninguna de las 2 vamos a cortar al niño en pedazos y agarre la mitad cada uno. Lo que pasó ahí fue de que la verdadera madre dijo, no, prefiero que el niño viva, déselo a ella. Y Salomón llegó a la conclusión de que el niño era de esta mujer. Eso llegó a oídos del pueblo y comenzó el pueblo a temer porque Salomón había hecho un juicio justo. Ahora, yo te pregunto a ti, si Salomón hubiera seguido por esa línea, Salomón hubiera sido un rey ejemplar.
Tristemente, a finales de su reinado, a finales de sus días, Salomón terminó también por defraudar a Dios. Y es lo que muchas veces pasa, que nosotros, cuando creemos que por nuestras propias fuerzas podemos lograr las cosas y seguir adelante, seguir avanzando en justicia y en verdad, sin Jesucristo, sin Dios, lo más probable es que vayamos al fracaso. De hecho, Jesucristo mismo: apartado de mí, nada sois. Y vemos cómo la Biblia nos marca el corazón del hombre, cómo el corazón del hombre es malo, cómo el corazón del hombre es perverso. Y por eso la Biblia nos dice también que los reyes tenían la obligación no solamente de pasar del original y tener su propio libro, de copiarlos él manualmente, sino que también tenía la obligación de escudriñarlo, de tener tiempo, de pasar tiempo leyendo las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera él podía estar fijo en lo y juzgar con un juicio recto. Es por medio de la palabra de Dios. Lo que Salomón estaba pidiendo no le cayó automáticamente, en otras palabras. Sí, Dios le concedió ese corazón entendido en ese tiempo, pero ¿cómo nosotros conseguimos ese corazón entendido? Pasando tiempo en la Biblia, pasando tiempo en la lectura, meditando su palabra, poniéndola en práctica. Eso es algo que hemos perdido nosotros los cristianos de vista. Es algo que debería de caracterizarnos, de pasar tiempo en la Biblia y meditar en ella, a modo de que nuestras vidas sigan siendo transformadas a un día poder ser la medida de Cristo. Por eso es que es tan importante tener nuestra Biblia, estar constantemente preparándonos. Miremos también que Salomón, cuando hizo justicia, lo llevó un poco más allá. ¿Por qué? Porque ese juicio que presentó delante de aquellas dos rameras llegó a oídos del pueblo, y el pueblo puso su temor en Dios otra vez. Vayamos a Jesús. Vayamos a ver qué dice Jesús. Jesús lo llevó un poco más allá. ¿Y cómo no lo va a llevar más allá? Era Dios encarnado. Era el mismo Dios mostrándonos un poco de su reinado en la tierra. En sus enseñanzas el Señor decía: venid, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Vayamos a Lucas ahí 4:16 al 21. Y es maravilloso cómo la Biblia nos va hablando por sí sola. Dice Lucas 4. Del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo, enrollado el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Te das cuenta que todos los profetas, todos los salmos, toda la ley apuntaba a Cristo, y ese día tú te imaginas los ojos de los que estaban ahí presentes al decir Cristo: hoy se ha cumplido esto. No es para menos que los religiosos se hayan sentido ofendidos. Pero si nos damos cuenta cómo Jesús comenzó su ministerio, cómo empezó a sanar a aquellos enfermos, los leprosos, aquellos que eran rechazados por la sociedad, cómo empezaron a llegar a Dios, aquellas personas que necesitaban un milagro de Dios, aquellas personas que necesitaban un consejo de Dios, cómo el Señor comenzó a hacer justicia en ellos, alguien que para la sociedad estaban fuera de su alcance, alguien que la misma sociedad y los mismos religiosos habían rechazado. Cristo ahora les abre esa puerta. Por eso dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es una pequeña muestra del reinado que Dios traerá en un futuro. Y es por eso que nosotros debemos de desear este reinado, que nosotros debemos de celebrar a Cristo, tributarle alabanzas, tributar
alabanzas a su nombre, porque Él es el único que puede hacer estas cosas. Y no era para menos, es que Dios se había manifestado en la persona de Cristo Jesús. Él es Dios. Dice Mateos 11 del 1 al 6. Ve conmigo ahí a Mateos 11, del 1 al 6. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Te das cuenta? El ministerio de Jesús, no rechazando a aquellos que eran rechazados por el sistema, por los religiosos, por la misma justicia. Yo he venido a dar vida, dijo Jesús. Es increíble, incontable la justicia de Cristo Jesús, las maravillas y sus bondades. Lo que Jesucristo hizo en su ministerio terrenal es una pequeña muestra de la riqueza de su justicia. Vayamos ahí a Isaías, en Isaías 60, 18. Hoy te estoy dando también más citas que otras veces, pero creo que esto es de suma importancia. Dice Isaías 60, del 18 al 21. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en su territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Dice el versículo 21, y tu pueblo todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para mí, para glorificarme. Y es que nosotros podemos entender ahora que nosotros, como dice Efesios, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Esa es la verdad, de que nosotros al mirar la justicia de Dios perfecta e inigualable, nosotros vamos a sentirnos tan seguros de esa salvación que ya Dios nos ha dado por medio de Cristo, que en aquel día cuando Dios estemos gobernando y reinando juntamente con Cristo, miraremos por fin un gobierno que es perfecto en todo. Vayamos otra vez al Salmo 72 y terminaré con esto. Leeré del 12 hasta el terminar. Y dice, ¿por qué librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quienes socorra? Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado en un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amigo, hermano, que estás cansado de buscar justicia, que estás cansado de buscar paz, que estás cansado de buscar tus derechos, deja que Cristo sea quien gobierne tu vida. Él sin duda traerá paz a tu vida, traerá la justicia que necesitamos. Y lo más precioso es de que Cristo volverá un día en gloria y en majestad a establecer un reino que todos nosotros deseamos y esperamos. Dice aquí, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ese es el único que hace maravillas. Él juzgará al mundo con justicia, con paz. El verso 19 dice, toda la tierra será llena de su gloria. Y termino con Apocalipsis 19:6. Si vas conmigo ahí, Apocalipsis, el último de los libros, 19:6. Y de esto habría mucho más que decir, hermanos. Tristemente a veces no tenemos todo el tiempo para estar
yendo a analizar cada versículo, pero esto es lo más importante que podemos escuchar, hacer una síntesis de cómo la ley, los salmos, la alabanza, los profetas anuncian y anunciaban al Señor Jesucristo. Ellos no tuvieron esa dicha que tenemos hoy nosotros de testificar a Cristo con la Biblia completa en mano. Pero dice el capítulo 19, versículo 6 de Apocalipsis: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y es que en el nombre de Jesús se sujetarán todas las cosas, toda rodilla se doblará. Habrá gente de cada nación, de cada lengua, de cada linaje. Por eso dice ahí también que bendita será en Dios todas las naciones. Bendita la simiente de Abraham, bendita la simiente de Isaí, haciendo referencia también de dónde vendría el Salvador, haciendo referencia que del linaje de David saldría el Mesías. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, capítulo 72, un capítulo mesiánico, un capítulo que todo apunta para Jesucristo, así como toda la Biblia apunta para Jesucristo. Y déjame decirte una cosa, el día de mañana, el 73, te lo estaré publicando también ahí por la plataforma de YouTube. No sé si sube el lunes o el martes, a través de la voz del hermano Luis Ortega, del pastor de Camino de Vida. Gracias a cada hermano, gracias a los hermanos que nos están apoyando ahí con los comentarios, con los likes. Gracias, hermano, por mi familia también que vive en México, que está aquí, a los que están orando por nosotros para seguir con estos salmos. Sé que me he quedado corto en muchos de los salmos. Si tienes algún comentario que añadir, quieres corregirme, hazlo, hermano. Dios te bendiga y te siga usando grandemente.